La época victoriana es famosa por los rituales que se realizaban tras la muerte de un ser querido. Muchos de estos rituales te resultarán familiares, ya que es probable que se practiquen en tu país, aunque otros pueden causarte escalofríos como me sucedió a mí. Si deseas entender por qué los victorianos cortaban el cabello a sus difuntos, detenían los relojes al morir o se fotografiaban con ellos, quédate y te explicaré el significado de esos rituales y algunas supersticiones que tenían los ingleses en la época victoriana cuando se despedían de sus muertos. Rituales de muerte en la época victoriana. Las historias de Jazmín. La época victoriana duró desde 1837 hasta 1901 y fue durante el reinado de la reina Victoria. Esta época marcó profundamente la cultura y las costumbres del luto en el Reino Unido. Esta era conocida por su formalidad y rigidez. Cobró un tono aún más oscuro y solemne tras la muerte del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, en 1861. Ella se encontraba devastada por la muerte de su esposo. Victoria desarrolló un luto estricto y prolongado que no solo afectó su vida personal, sino que se convirtió en un estándar para toda la sociedad. Si bien las prácticas modernas del luto han cambiado, muchas costumbres actuales como vestir de negro en funerales y conservar objetos personales de los difuntos tienen sus raíces en esta época. Hoy, aunque el luto es más breve y flexible, el respeto y el simbolismo de esos rituales victorianos siguen presentes, recordándonos la importancia de rendir homenaje a nuestros muertos. Le cortaban el cabello a sus muertos. Aunque esta es una práctica más antigua y se hacía en varios países de Europa, cuando alguien se moría, inmediatamente los familiares le cortaban un mechón de cabello. Estos mechones se usaban en anillos o broches, permitiendo a las personas mantener una parte de su ser querido. Así como lo hizo Maximiliano de Habsburgo, él tenía un anillo que nunca se quitó y contenía un mechón de cabello de su querido primer amor, la princesa María Amalia de Braganza, quien había fallecido antes de que contrajeran matrimonio. Otra cosa que hacían con los mechones de los cabellos de los fallecidos era convertirlos en joyas conmemorativas llamadas memento mori. Este cabello se tejía con esmero en forma intrincadas como collares, anillos, broches y pulseras, permitiendo a los dolientes llevar un recuerdo tangible de su ser querido. Este ritual, que simbolizaba amor y duelo, reflejaba la creencia victoriana en la preservación de la memoria. Las joyas de cabello se usaban como respeto y se transmitían como valiosos recuerdos familiares, ya que los victorianos creían que el cabello, al descomponerse lentamente, representaba una especie de eternidad y un vínculo perdurable con el ser amado. Vestidos de luto. Las viudas victorianas estaban sujetas a reglas de vestimenta que se dividían en etapas y que, según la costumbre, podían durar hasta 2 años o más. La primera etapa de luto se llamaba luto profundo y duraba aproximadamente 1 año. En esta primera etapa, la viuda usaba un vestido totalmente negro, elaborado con telas opacas como el crespón o la lana, que no reflejaban la luz. La ropa debía cubrir la mayor parte del cuerpo y la moda del momento incluía vestidos largos, mangas cerradas y cuellos altos. Los accesorios también estaban limitados, no se permitía el uso de joyas o adornos metálicos, aunque podían portar joyería de luto elaborada con materiales oscuros como el azabache. Los velos de crespón eran largos y horribles, cubrían la cabeza y el rostro y simbolizaban tanto el dolor como el respeto por el difunto. Una cosa que también me pareció muy curiosa fue que entre más estaba arrugado el vestido de la viuda, significaba que más triste estaba porque su tristeza no le daba el tiempo para arreglarse. El siguiente periodo era llamado segundo duelo y duraba de 9 a 12 meses. En este periodo ya se podía suavizar un poco su vestimenta, aunque seguían usando colores oscuros. Ahora podía agregar telas menos pesadas y ligeramente más refinadas. El negro aún dominaba el vestuario, pero los accesorios de azabache y algunos detalles de encaje en los bordes o en el cuello y las mangas se volvían aceptables. El velo podía acortarse o aligerarse y en algunos casos retirarse. La tercera y última etapa se llamaba medio luto y duraba 6 meses. Durante esta etapa final, la viuda tenía más libertad en su vestimenta, permitiéndose tonos oscuros como gris, lila, lavanda, malva o incluso blanco en ciertos detalles. Los vestidos se podían adornar con cintas de satén y encajes más visibles. El uso de joyas seguía siendo moderado, pero se admitían piezas simbólicas como broches con cabello del esposo fallecido. El medio luto marcaba un cierre gradual al proceso de duelo y simbolizaba la transición hacia una nueva etapa en la vida de la viuda.
Este estricto código de vestimenta en la época victoriana tenía la intención de mostrar públicamente el dolor y el respeto de la viuda por el fallecido. En una sociedad tan apegada a las convenciones, estos códigos de luto eran parte fundamental de la identidad y el estatus social de la viuda, y romperlos o no cumplirlos adecuadamente podía ser visto como una falta de respeto. Incluso, algunas viudas decidían llevar el luto el resto de su vida, como lo hizo la reina Victoria. Otra cosa que me parece un poco cruel era que para algunas viudas era horrible vestirse de negro durante tanto tiempo, y para su mala suerte, si se moría algún familiar cercano mientras ellas ya estaban de luto, se les aumentaban los años en que debían vestirse de negro. Generalmente los hombres vestían de negro, por lo que no había muchos cambios. Sin embargo, me sorprendió que un hombre viudo debía buscar de inmediato una nueva esposa, especialmente si tenía hijos, ya que necesitaba a alguien que se encargara de ellos. Además, esta nueva esposa debía vestirse de luto como muestra de respeto hacia la primera esposa. Frascos de lágrimas. Los frascos de lágrimas o lacrimatorios me sorprendieron. Durante el velorio o el funeral se pasaba un frasco de cristal con tapa de corcho o goma donde cada persona depositaba sus lágrimas. Se creía que al guardar las lágrimas se honraba el dolor por la pérdida de un ser querido. Aunque esta práctica no era tan común en la época victoriana, algunos círculos la adoptaron como un símbolo personal de duelo. Las lágrimas representaban un tributo tangible al difunto, evidenciando el grado de afecto. Cuantas más lágrimas, mayor el apego. Algunos frascos contaban con tapas especiales para permitir la evaporación del agua, simbolizando que el duelo debía concluir y que era momento de seguir adelante. Fotos post-mortem. Sin duda para mí este es el ritual que más escalofrío me da. Los ingleses de esta época se tomaban fotos con sus muertos. Esta costumbre surgió debido a que las tasas de mortalidad infantil y juvenil eran altas, y los retratos fotográficos de esta época eran costosos y no tan comunes como hoy en día. Para muchas familias, especialmente las de clase media y baja, una fotografía post-mortem era la primera y única imagen que tenían de un ser querido, lo que las convertía en algo muy valioso. Las fotos post-mortem fueron tomadas cuidadosamente para captar a la persona fallecida en una pose que evoca paz o una imagen de descanso. En muchos casos, los fotógrafos trabajaban para dar la impresión de que el difunto estaba dormido o en una pose de serenidad, tratando de que la imagen pareciera lo más natural posible. En el caso de los niños, los retratos a veces los mostraban en camas, cunas o en los brazos de sus padres, dándoles una apariencia de estar dormidos. De hecho, había unos retratos que se llamaban madre oculta. Estos retratos los hacían cuando los niños estaban vivos o muertos. La madre se ocultaba tras una tela negra y se ponía detrás del niño para sostenerlo. Las fotografías de adultos podían colocarlas en poses sentadas o incluso de pie, gracias a soportes y trucos fotográficos que los hacían ver erguidos. Era común que los familiares, especialmente madres y padres, posaran junto al difunto, a veces tocando o sosteniendo sus manos, creando una atmósfera de intimidad y respeto. Los ojos del difunto podían estar cerrados, aunque en algunos casos los fotógrafos pintaban las pupilas sobre los párpados para dar la ilusión de que estaban despiertos, o usaban retoques para aclarar la mirada. En esta fotografía una de las niñas está sostenida con algo especial, pero si soy sincera, no sé cuál está viva y cuál está muerta. Ustedes me pueden decir en los comentarios cuál creen que está muerta. En la época victoriana era muy natural hablar sobre la muerte y se tenía una relación mucho más cercana con el duelo. Las fotografías post-mortem servían como una forma de duelo tangible y un recordatorio físico del ser amado. Las imágenes no solo eran recuerdos, también podían tener un significado espiritual, ya que los victorianos creían que capturaban la esencia de las personas. Estas fotografías formaban parte del ritual del luto y se exhibían en casa o se guardaban en álbumes familiares. Para la reina Victoria fue muy doloroso cuando se murió su esposo. Incluso ella durante mucho tiempo evadió la realidad, pero había algo que le recordaba que su esposo realmente estaba muerto, y era una foto de él muerto, que estaba colocado al lado de la cama de la reina y de todas las habitaciones del castillo. Quizá para nosotros es muy extraño, pero para ellos era una forma de honrar y recordar a su ser querido.
La costumbre de la fotografía post-mortem comenzó a decaer hacia finales del siglo XIX a medida que la tecnología fotográfica se hizo más accesible y las personas podían tomar retratos en vida con mayor facilidad. Cubrir espejos y retratos. Los espejos se cubrían con telas negras o se volteaban hacia la pared inmediatamente después de que alguien fallecía en la casa. Estas prácticas tenían varias razones enraizadas tanto en creencias supersticiosas como en simbolismos religiosos. Por un lado, se pensaba que los espejos podían atrapar el alma del difunto, que, según la creencia popular, aún deambulaba por la casa antes de partir definitivamente. Cubrir los espejos evitaba que el espíritu quedara atrapado y así permitía que se trasladara al más allá sin cómplice. Además, existía una superstición que decía que si alguien veía su propio reflejo en un espejo durante el luto, podía ser una señal de que la muerte vendría por ellos pronto. En otras versiones, ver el reflejo del fallecido en el espejo era un mal augurio y se creía que podría traer mala suerte o invitar a la muerte a llevarse a alguien más. Tapar los espejos servía entonces como una forma de protección contra el infortunio. Las familias que tenían una fotografía del difunto en vida la guardaban temporalmente. Esto se hacía para preservar su memoria con respeto y para evitar que el espíritu del difunto se anclara al mundo de los vivos a través de su imagen. En esta época se creía que los objetos personales y las imágenes podían retener parte de la esencia de la persona y ocultar las fotos ayudaba a cerrar ese lazo. Detener los relojes. Detener los relojes en la hora exacta del fallecimiento era otra práctica común en los hogares victorianos. Este acto simbólico buscaba marcar el momento de la muerte y, en cierto sentido, detener el tiempo para señalar el fin de la vida del ser querido. Detener el reloj era una manera de rendir respeto a la memoria del difunto, reconociendo que para ellos el tiempo había llegado a su fin. También había una creencia de que detener el reloj ayudaba a evitar que el alma del difunto quedara atrapada en el plano terrestre. Algunos pensaban que si el reloj seguía funcionando, el espíritu podría sentirse atado al pasado del tiempo, dificultando su transición al otro mundo. Galletas de muerto. Después del funeral se ofrecía a los asistentes un almuerzo o cena y a quienes llegaban tarde se les entregaban galletas o pedazos de pastel horneados especialmente para la ocasión. Las galletas venían envueltas en papeles con el nombre del difunto, un poema o una oración y estaban atadas con cinta negra. Estas galletas sin duda me recuerdan a la tradición mexicana del pan de muertos que se hornea exclusivamente en esta época y se coloca en los altares. Sacar al muerto de cabeza. En la época victoriana, el acto de sacar el cuerpo del difunto de una casa tenía un simbolismo particular y obedecía a estrictas tradiciones. Nunca se debía sacar al fallecido de cabeza, ya que se creía que hacerlo atraería la muerte nuevamente al hogar. Este ritual tenía como objetivo no solo proteger a la familia de futuros lutos, sino también evitar que el espíritu del difunto mirara hacia la casa y para evitarlo, el cuerpo era llevado con los pies hacia la puerta, en señal de despedida definitiva. Esta costumbre también reflejaba la fuerte influencia de supersticiones en la cultura victoriana, que mezclaban el respeto por los muertos con el temor a lo sobrenatural. Flores frescas. Durante la época victoriana, las flores frescas en los funerales eran una muestra de respeto y cumplían la función práctica de enmascarar el olor del cuerpo en descomposición. Sin técnicas modernas de embalsamiento, el proceso de descomposición comenzaba rápidamente, por lo que se utilizaban flores fragantes como lirios, gardenias y rosas alrededor del féretro o en la habitación del difunto. Además de aportar fragancia, las flores simbolizaban la brevedad de la vida, dado que su belleza y aroma son efímeros, al igual que la existencia humana. Ramos y coronas adornaban el ataúd y las puertas del hogar en señal de luto, y algunas familias llenaban las habitaciones con pétalos o ramos. Este ritual ofrecía un consuelo estético a los dolientes y creaba un ambiente de paz para la despedida final. Queridos amigos y amigas, estas son solo algunas de las tradiciones, creencias y supersticiones de la época victoriana en relación con la muerte de un ser querido. Tras investigar sobre este tema, comprendo que muchas de nuestras tradiciones y rituales funerarios provienen de esa época.
Aunque ha habido cambios a lo largo del tiempo, lo esencial es que debemos honrar y despedir al fallecido de la manera más digna posible. Escríbanme en los comentarios si tienen algún ritual diferente que realizan en su país al fallecer un ser querido. Nos vemos pronto. Adiós.